Buen día a todos. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Alguna duda de pasada? No, gracias. Bueno, pues entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo de las variables aleatorias. Y para redondear ideas y empezar a resolver problemas de alguna manera muy sencillos, muy simples, pero que de alguna manera nos van a dar una orientación acerca de cómo se van a resolver los problemas. Bueno, pues vamos a empezar. Déjenme compartirles la presentación. Si no, luego me pongo a hablar y no ve nada. Ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí. Ok. La vez pasada estábamos platicando acerca de lo que es una variable aleatoria, cómo se asocia a un conjunto de números reales, enteros, y cuáles eran sus propiedades. Realmente encontramos que había una variable aleatoria que se asocia a una función de distribución, y de esta manera es como nosotros validamos, digamos, cualquier fenómeno que estrictamente sea aleatorio o que sea de azar. Una vez que ya tenemos esas cuestiones ya validadas, entonces podemos empezar precisamente a trabajar con lo que son las cualidades de esas variables aleatorias. Recuerden que la variable aleatoria solamente es una función de densidad y que a partir de ella logramos concluir que había un tipo específico de función de densidad que era la uniforme y que realmente pues, es como un rectangulito nada más. Bien, vamos a trabajar ahora con las cualidades y una de esas cualidades es precisamente la esperanza matemática. La esperanza matemática de una variable aleatoria de una función de densidad es nada más ni nada menos que el valor esperado, el valor medio, y de alguna manera también se le llama el primer momento. Y vamos a ver qué es el primer momento porque la definición de la esperanza matemática de esta variable aleatoria es precisamente la integral indefinida o infinita de menos infinito a infinito de x f de x de x. Esta es la manera en cómo lo vamos a definir. Si observamos, se han de recordar que estas integrales están ponderadas, son las integrales ponderadas que ustedes vieron en cálculo integral y diferencial. La estamos ponderando precisamente con el valor de entrada. Ahorita vamos a ver cómo se resuelve y qué significa. Ahorita rápidamente el valor esperado es el valor medio. El valor medio y de la cantidad de datos que hayamos obtenido. Entonces, se llama primer momento porque esto está elevado a la primera, al exponente 1. Es una ponderación lineal. Bien, vamos a ver qué más tenemos acerca de esto. Imagínense que se nos da una función de densidad como esta, f de x, 3 medios de 1 menos x cuadrada, para el valor de x mayor que 0, menor que 1 y 0 de otra manera. Ahorita esta redacción está mal hecha, ahorita les digo qué es lo que pasa, y entonces leamos el problema. Dice, la distribución de la cantidad de grava en toneladas vendida a una empresa, en particular proveedora de materiales para la construcción, en una semana dada es la variable aleatoria x, es decir, esta x que está aquí chiquita, y esta es su función de distribución o su función de densidad. Entonces, a partir de ahí, la pregunta sería, ¿cuántas toneladas esperaría que se vendieran durante la primera semana
está mal esta redacción, aquí corríjanla, que se vendan en la primera semana. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, las cualidades que nos dan las variables aleatorias nos permiten resolver problemas de manera inmediata. Entonces, vamos a ver cómo va la solución de este problema. Entonces, la solución es la siguiente. Por definición, la esperanza matemática o el valor promedio de toneladas que vamos a vender de grava, bueno, pues va a ser la definición tal cual. X, la función de densidad, desde menos infinito a infinito. Sin embargo, en este caso no tenemos menos infinito semanas. Entonces, el problema mismo lo que hace es darnos la forma, la facilidad de generar una integral definida. Entonces, empezamos con el valor de 0, que es la semana 0, y la integramos hasta la semana 1 para ver cuál es el promedio de ventas de esta grava que estamos vendiendo. Entonces, ya la aplicamos, X, que es el valor ponderado, 3 medios de 1 menos X cuadrada de X, que es precisamente la función de densidad que nos están ofreciendo, que cómo se comporta el fenómeno. Y si ustedes observan, pues es una integral bastante sencilla. 3 medios por 1 por X es 3 medios de X, y luego la otra es 3 medios de X al cubo. Ambas integrales son muy simples, son muy sencillas. Las resolvemos a través de las técnicas de integración básicas y obtenemos que sumando estas dos integrales pues nos dan 3/8 y que el resultado es 0.375. Lo que significa que deberíamos vender 0.375 toneladas en promedio, lo cual significa que son como 375 kilogramos de grava a la empresa proveedora de material para la construcción. Y así de simple y así de sencillo, ya obtuvimos cuál es el promedio que se puede vender en la primera semana, dado que ya se nos da la función de densidad de esta variable aleatoria. ¿Hasta aquí hay algún problema? Se dan cuenta de que es muy sencillo empezar a través de las cualidades de la variable aleatoria a resolver problemas que por otro lado nos llevarían más tiempo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para resolver este problema si no tuviéramos las cualidades? Bueno, pues tendríamos que graficar la función, ver cuál es el intervalo de 0 a 1 y de alguna manera buscar la forma de limitar, digamos, los intervalos, pero aquí de manera inmediata, a través de la definición de una integral ponderada, nos da el resultado directamente. ¿Cómo se resuelve este problema con integrales normales? Pues a través del teorema del valor medio que ustedes vieron en cálculo integral y diferencial. Si no se acuerdan, no se preocupen, nosotros tenemos la definición precisamente de la esperanza matemática. Y es precisamente estos son los elementos importantes para poder resolver de manera directa un problema sencillo. ¿Algún problema acerca de este valor? No, profesor. Cabe recordar, gracias, cabe recordar que la esperanza matemática es básicamente un promedio de lo que sucedería. No es el valor exacto que vamos a vender de grava, sino es un promedio de lo que sucedería. Entonces, pues como es un valor promedio, pues tiene elementos que pueden fallar, es decir, va a tener incertidumbres. Este valor de 375 kilogramos pues le tenemos que aumentar un piquito por arriba y un piquito por abajo, en caso de que vendamos menos o vendamos de más. Y eso se llama la dispersión. Y esa dispersión se puede calcular también con estas cualidades de la variable aleatoria a través de lo que se llama la varianza.
si ustedes me acompañan a leer, dice la media del cuadrado de la distancia promedio entre la media y cada elemento de la población. Tengo la media ya centralizada a través de la esperanza matemática y cada uno de los valores reales de la variable aleatoria pues no están sobre el promedio, sino que están afuera. Entonces mido esas distancias y las voy acumulando, las voy sumando y voy viendo qué tanto aumento por la derecha o qué tanto disminuyó por la izquierda. Y a eso le vamos a llamar la incertidumbre. Y esa incertidumbre la vamos a poder calcular a través de la varianza. De tal suerte que aquí digo, sea X una variable aleatoria continua con distribución de probabilidad f de X y conocida ya la media, la varianza se puede calcular por medio de este término. Es la esperanza de la diferencia de la variable aleatoria menos el promedio elevado al cuadrado, que sería la esperanza del cuadrado de la diferencia. Entonces, nosotros de alguna manera podemos calcular esa dispersión a partir de la definición de la esperanza matemática. Ojo, la esperanza matemática para el primer momento, por alguna situación de la naturaleza, es igual al promedio. Pero la esperanza matemática es un proceso iterativo. De tal suerte que cuando ahora yo tengo esto, estoy hablando de la esperanza matemática de la diferencia del cuadrado. Por lo tanto, uso la misma fórmula de la esperanza, pero ahora en lugar de tener X, voy a tener la diferencia, X menos mu, que es el promedio calculado, elevado al cuadrado. Y vuelvo a generar ahora una integral ponderada, pero cuadrática. Esa integral promedio cuadrática, entonces, le vamos a llamar el segundo momento debido a que tenemos aquí precisamente el exponente cuadrado. Se han de acordar que esto es un binomio y no sé qué libro de álgebra hayan visto, pero en Baldor dice que es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo menos el cuadrado del segundo. Yo hago esta expansión de este binomio y genero las integrales que se deben de generar y al final me queda el solo término x cuadrado, que es esta, f de x, menos el cuadrado del segundo, que es mu. Y esta es la fórmula que debemos de utilizar para calcular la varianza. Y le vamos a llamar que es el segundo momento porque está elevado al cuadrado. Una vez definida esta función, ya se nos va a hacer muy fácil calcular cuánto hacia la derecha o cuánto hacia la izquierda habrá de tomar en cuenta al valor promedio que ya calculamos con la esperanza matemática de primer orden. Y entonces, pues resulta que para muchos no les interesa la sigma cuadrada porque es un valor cuadrático y lo que más se conoce es la desviación estándar. Y entonces chequen lo que dice, la desviación estándar es la medida de dispersión de la misma dimensión física que la variable aleatoria y se indica por la letra sigma, ya no sigma cuadrada, sino sigma. O en su defecto, pues va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Total, no importa cómo lo definamos, esta desviación estándar es precisamente la que nos va a interesar más que otra cosa. Si no hay inconveniente, entonces pasemos a recordar la distribución uniforme. La distribución uniforme que vimos la clase pasada es la misma, nada más que ahora vamos a ver que esta función de densidad nos la dan como f de x igual a 0 si x menor que a. Y x menos a entre b menos a es igual a x mayor que a menor que b, y 1 si x es mayor que b. Ya es un poquito más complicada a la que vimos la vez pasada, pero no se preocupen, no pasa nada, porque la que vimos la vez pasada era 1 entre b menos a, la que dedujimos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la que dedujimos empezaba desde el valor 0 en x hasta el valor a. Entonces era a y b, pero partiendo desde 0.
En este caso, cuando nosotros vemos que arriba tiene x menos a, entre b menos a, pues lo único que significa es que está corrida esta función a unidades. En lugar de empezar en 0, empieza en el valor de a. Y ahorita vamos a ver cosas bien interesantes. Bien, a partir de esto, ¿cómo se calcula el valor esperado de esta función de distribución uniforme? Pues muy trivial. Si queremos el valor esperado, simplemente sustituimos el valor de f de x acá, lo multiplicamos por x, sacamos la integral y como resultado nos va a dar precisamente este valor, b más a sobre 2. Ah, ok, quiero la varianza. Ah, no hay problema. La misma función f de x, pero ahora en esta expresión. Tenemos x cuadrada por la función de densidad que va a ser x menos a entre b menos a. Calculamos la integral y le restamos mu y nos va a dar precisamente b menos a al cuadrado sobre 2. ¿Hasta aquí hay algún problema acerca de lo que estamos haciendo? No. No, profesor. Ok, estamos calculando la mu de la función de distribución uniforme y la varianza de la función de distribución uniforme. Y eso es todo. Y vamos a ver la gráfica. ¿Qué significan estos resultados que tengo yo aquí? Estos dos. ¿Qué significa acá? Y cómo lo aplico. Les había comentado que esta función de densidad la empecé en A y no en 0. Por lo tanto, como ya la corrí a unidades, pues ahora crece, se mantiene estable y decrece en B. Es exactamente el mismo rectangulito que teníamos en la clase pasada. ¿Y qué significa que tengamos la esperanza matemática? Pues la esperanza matemática pues es el promedio, pues es un rectángulo, pues el promedio va a ser A más B sobre 2. Y entonces aquí obtenemos precisamente el valor promedio o la esperanza matemática o el primer momento. Si nosotros recorriéramos este rectangulito hasta este punto del valor de 0 de los ejes cartesianos, pues entonces tendríamos precisamente la función de distribución que vimos la clase pasada, que es 1 entre b menos a. Ningún problema. Ahora, la probabilidad de que se dispersen alrededor del valor central, pues ya la calculamos, que es la varianza, pero el valor que sí se puede medir es la desviación estándar. Entonces su desviación estándar, como vemos aquí, pues es este valor, b menos a raíz de 12, y acá a partir del valor central, b menos a raíz de 12, quiere decir que todos los valores se pueden dispersar alrededor de este intervalo de valores. Entonces tenemos la centralidad y tenemos el rango de dispersión de estos valores. Y ahora, ¿en dónde lo pueden aplicar? Ah, bueno, pues muy sencillo. Ustedes se han de acordar de sus cursos de electrónica analógica, de electrónica digital, y generaron pulsos cuadrados con altura 0,1, y entonces tenían este tipo de pulsos y luego generaban un tren de pulsos. Bueno, pues para muchos fenómenos digitales, estos pulsos no siempre son de la misma anchura o del mismo tamaño. Entonces se les pide que ahora calculen el valor promedio de temporalidad que hay entre el primer pulso y el segundo pulso, y el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, en particular del tren de pulsos que están generando. ¿Cuál es el objetivo? Pues simplemente utilizar la esperanza matemática para ver que A menos B sobre 2 deberá ser la centralidad, y luego voy a medir esta centralidad con respecto al otro, y luego con respecto al otro, y luego con respecto al otro, y voy a ver cuáles son los rangos de variabilidad temporal de cada pulso. Entonces, la esperanza matemática me sirve para marcar en cada pulso la parte central y luego medir el intervalo entre ellos. Y entonces voy a generar precisamente lo que se conoce como la frecuencia del tren de pulsos.
Ah, bueno, pero este es un fenómeno aleatorio, es un fenómeno natural. No quiere decir que esté generando los patrones de la misma manera. Ah, bueno, pues entonces también les voy a dar precisamente el valor del error o el valor de la dispersión de esos valores. Y así sucesivamente, ustedes empezarán a construir cualidades y características de ese tren de pulsos que están analizando a partir de la función de densidad y utilizando las cualidades del concepto de esperanza matemática y de varianza. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. Ok, continuamos entonces, pero ahora con una función de distribución diferente. La función diferente ahora es una exponencial. Y las propiedades son exactamente iguales. Tenemos una variable aleatoria, pero ahora tenemos una función de distribución descrita de esta manera a través de una exponencial decreciente y ponderada precisamente por el factor de x, por esa constante del factor de x. Y entonces, pues, de alguna manera, vemos que esto es de esta forma y lo que sí es importante es de que x es mayor que 0 y 0 para cualquier otra cosa. ¿Qué significa esto? Como la clase pasada vimos una exponencial, reconocieron que la exponencial nunca toca el 0. Y entonces eso ya me da una idea. Ah, ya sé para qué utilizar la función de la función de densidad uniforme y ya sé para qué utilizar una función de distribución exponencial. Una función de distribución exponencial que tenga elementos decrecientes o en su defecto que nunca parta del 0. Y entonces ya tengo algunas características para poder utilizar la función uniforme o la función exponencial en los problemas que de alguna manera vamos a ver posteriormente. Bueno, entonces ya que tenemos eso, ya bien claro, podemos decir, oye, entonces, ¿quién va a ser la esperanza matemática de esta función de distribución o esta función de densidad? Ah, bueno, pues entonces hacemos las integrales. Ahora, chequen esto. Esta es la función de densidad. Si nosotros la metemos en la definición de la esperanza matemática, pues es x por lambda por e a la menos lambda x. Es otra integral interesante, sencilla. Y para calcular la varianza, pues simplemente metemos ahora x cuadrada lambda e a la menos lambda x menos mu. Y eso nos va a dar como resultado precisamente estos resultados. La esperanza matemática es la inversa de este factor constante que está aquí y la varianza simplemente va a ser 1 sobre lambda cuadrada. ¿Se dan cuenta qué fácil es encontrar el promedio de una distribución exponencial? Pues simplemente es el promedio del factor constante y luego la varianza es el cuadrado de eso, la inversa de ese factor constante. Y terminamos. Así de sencillo se pueden generar los resultados de los problemas de las variables aleatorias. Bien. Otra función y otra distribución que vamos a utilizar, pues podría ser la distribución normal. Ahorita no quiero que vean dibujitos, ni números, ni nada, solamente quiero que veamos las funciones de densidad. Chequen que esta función de densidad, a diferencia de la exponencial, está definida entre menos infinito y más infinito. Lo cual significa que esta exponencial, a pesar de que tiene signo negativo, la diferencia entre el puntaje de la variable aleatoria y el promedio dividido entre la sigma nunca es 0 y lo que hace que converja es precisamente este coeficiente, 1 sobre raíz de 2pi por sigma. Y lo que nos dice es también que el promedio está entre menos infinito y más infinito, es decir, su media está entre más infinito y menos infinito, y que su desviación estándar es siempre mayor que 0, lo cual dice que nunca es 0. Con eso en mente es con lo que vamos a trabajar.
Bien. Algunas particularidades o propiedades particulares de esta función anterior es que es unimodal. Es decir, que solamente tiene una moda. ¿Se acuerdan de la moda, que es el valor que se repite más cantidad de veces? Entonces solamente tiene una moda. No puede tener 2 modas, 3 modas, 4 modas, 5 modas. Lo que dice es que solamente tiene un máximo. Cuando nosotros hablamos de unimodal, quiere decir que tiene solamente un pico y que por lo tanto tiene un máximo nada más. La moda, la mediana y moda poseen el mismo valor. Ah, pues claro, por eso solamente tiene un solo pico. Y entonces el dominio de f de x son todos los números reales, claro, porque viene desde menos infinito a más infinito. Y su imagen, ¿dónde está el punto? Y su imagen está contenida en los reales positivos. ¿Qué quiere decir? Que solamente está en el primer cuadrante y segundo cuadrante, porque va de menos infinito a más infinito, pero siempre es positiva. No está ni en el tercero ni en el cuarto cuadrante del plano cartesiano. Otra cualidad es que es simétrica respecto a la recta x menos mu. ¿Eso qué significa? Que entonces el máximo siempre debe de estar en este valor promedio y que va decreciendo hacia la izquierda y va decreciendo hacia la derecha, lo que se nota de esta manera. Mu más x decrece hacia la derecha y mu menos x decrece hacia la izquierda, pero ¿qué cosa sucede? Que son simétricas. Y entonces tiene una asíntota en y igual a 0 y el efecto de y igual a 0 es asíntota al eje x cuando x tiende al infinito. Es decir, las dos lados, la izquierda y la derecha, van decreciendo hasta llegar al valor de 0 cuando x tiende al infinito. Solamente ahí es lo que pasa, tiende al infinito. Y esas son las propiedades. Después, pues un valor bien importante es el máximo absoluto. Es una función que parece ser que va creciendo y decreciendo y solamente tiene un máximo, y ese máximo es la media como eje x central, y la altura de ese valor promedio es 1 sobre 2pi sigma. Si nos regresamos a la definición, pues entonces reconocemos que este es el pico máximo y que mu siempre va a estar en medio de esas dos alas que crecen y decrecen. Y entonces, bueno, rápidamente les voy a dar la imagen. Aquí está la imagen. Tenemos mu, que es esta, tenemos su pico máximo, del otro lado va decreciendo hasta menos infinito, del otro lado va decreciendo hasta más infinito, y obviamente si esto nos va a representar un fenómeno probabilístico de valores aleatorios, pues quiere decir que esta curva, que se le llama campana gaussiana, debe de tener como condición que toda el área bajo la curva sea igual a 1. Y entonces esta es la maravilla de precisamente esta función de distribución normal, que tiene un pico en ese punto, que el ala izquierda y el ala derecha tienden al valor de 0 cuando la x tiende a más menos infinito, y que toda el área bajo la curva vale la unidad. Bien interesante la curva. Entonces, otra cualidad que tiene esta distribución es que como es una función de distribución de menos infinito a infinito, pues naturalmente la solución de esa, o la integración más bien de esa función, pues se hace numéricamente. No hay una solución cerrada, no hay una solución directa, y entonces se tiene que hacer a través de métodos numéricos. Y para generar métodos, la solución del área bajo la curva con métodos numéricos, pues necesitamos de alguna manera tipificar cada uno de los puntos para que nos dé la mayor resolución posible, puesto que está siendo aproximada por una técnica numérica.
Y por lo tanto, pues esta distribución normal se tiene que tipificar a través de este teorema. Si X tiene una distribución normal con media conocida y desviación conocida, entonces la tipificación de cada uno de los puntos de área de esa función se hace a través de esta fórmula. Comparamos cualquier valor de la variable aleatoria con el promedio y lo dividimos entre su desviación estándar. Y todo este valor me va a dar un valor de z, que va a ser el número de tipificación, que luego que hagamos ejercicios vamos a ver cómo localizarlo en esa tabla de la distribución normal y calcular sus áreas dependiendo del problema que estemos resolviendo. Hasta aquí queda claro cuáles son las cualidades de la distribución normal. Sí, profesor. Sí. Ok. Bien, qué bueno. Entonces, concluyendo, sus propiedades son todos los números reales y su imagen son números positivos, es simétrica con respecto al eje de coordenadas en mu, tiene asíntotas de igual a 0 en menos infinito y más infinito, alcanza el valor absoluto en 0 y 1 sobre 2pi. Esto es cuando la curva está centrada en 0, no está fuera del 0. Está decreciente entre menos infinito y 0 más infinito, y los puntos de inflexión en donde cambian la dirección de las alas será en menos 1 y en más 1. Y con eso es suficiente para que empecemos a definir qué es lo que sucede con esta distribución normal. De acuerdo a sus propiedades, mu es precisamente el valor central y su máximo estará precisamente en el valor del coeficiente. Y luego, si nosotros mu partimos hacia una sigma hacia la derecha y una sigma hacia la izquierda, se hace la medición de esta área y representa el 68% de toda el área que tiene valor 1. Si nosotros partimos del centro y nos vamos con 2 sigmas hacia la izquierda y luego 2 sigmas hacia la derecha y calculamos cuál es el valor del área, vamos a tener el 95%. Y si tenemos 3 sigmas, que es lo máximo que podemos tener, entonces tendremos el 99.7%. Y eso es bien interesante. Como esta función de densidad y función de distribución, el área vale 1, entonces quiere decir que el 68%, el 95% y el 99.7% nos van a dar el grado de certidumbre de que el fenómeno que estamos trabajando a través de la función de distribución y a través de la variable aleatoria va a ser verdadero o va a ser falso dependiendo de lo que estemos buscando de esa variable aleatoria. Y entonces ya les queda claro, ¿verdad? ¿Para qué utilizarían la distribución normal? Bueno, pues hacemos el resumen. La distribución uniforme es para cuando tenemos procesos aleatorios que medio tienen un patrón muy restringido o una variabilidad constante. La exponencial nos sirve cuando tenemos valores de tiempo temporales que van decreciendo exponencialmente o van creciendo exponencialmente y que la podemos ponderar con su valor constante. Y la tercera, que es la representación de la distribución normal, pues la vamos a necesitar para representar el grado de certidumbre de los procesos aleatorios que estemos trabajando. Y con eso redondeamos ideas. Ahora sí, ¿queda claro toda esta explicación? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, Sí. seguimos avanzando un poquito más. Y entonces vamos con este problema. Es muy sencillo, muy trivial, no lo vamos a resolver punto a punto, sino hasta la próxima sesión ya vamos a resolver problemas y vamos a dar paso a las distribuciones discretas, pero ahorita por el momento quiero que ustedes mediten en estos elementos que son los que me van a permitir elegir qué tipo de distribución voy a aplicar para cada problema que tengamos por resolver.
Entonces, fíjense, leo con ustedes, el tiempo que tarda el automovilista en reaccionar a las luces de freno traseras de otro vehículo al desacelerar es crítico para la ayuda de evitar una colisión. Todos lo sabemos. Dice, suponga que esta variable se puede modelar como una distribución normal con una media de 1.25 segundos y una desviación estándar de 0.46 segundos. ¿Qué es lo que hicieron estos amigos? Lo que estos amigos hicieron es hacer pruebas con 200, 300 gentes y ver cuál fue su respuesta cuando el vehículo de enfrente pone su stop y este frena de manera inmediata para evitar la colisión. Y eso nos dio una media de 1.25 segundos con una desviación de 0.46 segundos. Esta medida de media y esta desviación estándar fueron medidas por otro método, el método estadístico. ¿Ok? ¿Sí me explico? Ya son valores conocidos. Y dice aquí, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de reacción se encuentre entre 1 segundo, es decir, menos de lo que promediaron todos los experimentadores, y 1.75, ligeramente mayor del que respondió más lentamente? Y entonces, pues vamos a ver cómo se resuelve. No sé en qué estén pensando, yo creo que están pensando en un montón de cosas, pero no se hagan bolas porque simplemente lo que vamos a hacer es sacar el puntaje. ¿Se acuerdan del valor Z? Que es precisamente el valor que yo les había comentado, que es la tipificación de esta situación. X es el valor de la variable aleatoria. Mu es el valor que ya medimos estadísticamente y sigma es el valor estadísticamente. Por lo tanto, el valor de la variable aleatoria va a ser 1 menos, 1 menos el mu entre sigma para el caso izquierdo. Y luego va a ser 1.75 menos mu entre sigma para el caso derecho, para el caso de mayor valor. Y vamos a sacar este valor de Z. Y entonces, pues ya tenemos precisamente en esta solución analítica la representación. ¿Cuál es la probabilidad de que esta variable aleatoria sea mayor que 1 y menor de 1.75? Sacamos la tipificación Z y va a ser 1 menos 1.25 sobre 0.46, 1.75 menos 1.25 sobre 0.46 y la tipificación Z va a estar en menos 0.54 y menos 1.09. Haciendo los cálculos y revisando la tabla que vamos a ver en los siguientes ejercicios, nos dan estos valores. 0.70540, 1 menos 0.86214 y resultante, haciendo la resta, resolviendo todo, nos da 0.56754. ¿Qué quiere decir? Que el 56.75 o el 57% todavía pueden responder entre 1 segundo y 1.75. Y esa es la aplicación básica de la distribución normal. Eso ya les da idea de qué problemas hay que utilizar la normal, en qué problemas hay que utilizar la exponencial y en qué problemas hay que utilizar la distribución, que es precisamente la más sencilla de todas, de la exponencial, que es la uniforme. ¿De acuerdo? En este contexto, ya podríamos nosotros tener una variedad de problemas, ya podríamos empezar a intentar visualizar en qué casos utilizo la uniforme, en qué casos utilizo la exponencial y en qué casos utilizo la normal. Bien, solución gráfica. Les había dicho que la distribución normal es el área bajo la curva y es una función de probabilidad con valor 1. Entonces, pues yo grafico pues mis resultados. Esta es mi curva. Aquí tengo los valores que yo necesito, que es 1, 1.75, y veo que el promedio está entre estos dos valores y que es el punto máximo. Si ustedes se dan cuenta, aquí está a la izquierda el valor, por lo tanto el valor de la izquierda es natural, y para calcular esta área, pues entonces tengo que calcular el valor total del ala derecha menos este valor.
por lo tanto salía 1 menos 0.700 y cacho, que era lo que estábamos calculando, y ya encontramos esta área. Luego hacemos la suma o la diferencia de estos y obtenemos precisamente el área total bajo la curva, que es precisamente lo que nos dio como resultado del porcentaje, que es de 56.754%, que vuelvan a responder entre 1 y 1.75 segundos para detener el automóvil. Esto es precisamente lo que se genera en este tipo de función de distribución y cómo lo vamos a estar aplicando en este contexto. Y esta es precisamente la tabla que vamos a utilizar para resolver los siguientes problemas que tengamos que resolver. Está la fórmula de la tipificación y hace un momento hubo una resta precisamente porque esta área era la que necesitamos calcular, entonces es 1 completo del área menos este valor, pues nos da toda esta área más esta área. Y así sucesivamente vamos a estar trabajando con esta tabla. En los siguientes ejercicios vamos a hacer desmenuzar un problema completo y ver cómo utilizar precisamente esta tabla, que es la curva de la normal o el área bajo la curva. En tanto pase esto, yo quiero pensar en un problema clásico para la interpretación de la gráfica de la normal. Ustedes se han de acordar de sus cursos de electricidad. Y en sus cursos de electricidad seguramente tuvieron el sistema RC, en donde ustedes tenían que cargar y descargar un capacitor. Entonces les pedían que descargaran el capacitor conectando las dos puntas del capacitor, las dos terminales, y decían, ¡puc!, ya se descargó. Pues fíjense que no es cierto, porque cuando yo conecto simultáneamente las dos puntas, se empieza a descargar, pero es un proceso que tarda mucho tiempo en descargarse. Al igual que el capacitor es un proceso que se carga en un cierto intervalo de tiempo. Y como no teníamos la certeza de que los capacitores se carguen o se descarguen simultáneamente o instantáneamente, más bien, entonces se utiliza una condición probabilística o estadística. Y ustedes dicen que un capacitor está cargado cuando se ha cargado por lo menos al 68% de su capacidad total. ¿Eso qué significa? Que me están dando un valor promedio de carga, que ustedes ya saben, me están dando un valor promedio de carga, no sé si son 5 volts, son 5 volts, con las incertidumbres de menos sigma y más sigma. Si ustedes me dan el valor de 5 volts más menos 0.5 y me dicen que eso es una sigma, yo estoy pensando que me están diciendo que se va a cargar al valor de 5 volts más menos 0.5 y menos 0.5, que equivale al 68% de la carga total. Sin embargo, si dentro de sus especificaciones me dicen que se va a cargar a 5 volts más menos 2 sigma, y esas más menos 2 sigma es 0.025, entonces yo estaré pensando que me están dando el valor de 5 volts más menos 2 sigma, 0.25 y 0.25, y me estarán diciendo que este capacitor se va a cargar al 95% de su carga total. Pero si son muy precisos y me dicen que este capacitor se va a cargar a 5 volts a 3 sigmas, entonces me van a dar 5 volts, me van a dar 5 volts, pero 3 sigmas que va a ser 0.0125 de dispersión, y estaré diciendo que este capacitor se va a cargar más o menos al 99.7%. Y esas características y cualidades son especificaciones de los sistemas electrónicos, eléctricos o programacionales que ustedes deberán de representar siempre. Siempre deberán de decir
este sistema funciona a esta temperatura, más o menos una sigma, y entonces yo sabré que es al 68%. Si me dicen, este sistema calcula la temperatura como los termómetros que están utilizando ahorita, a 3 sigmas, voy a decir, este sistema es muy preciso, porque me van a dar el 99.7% probabilísticamente de incertidumbre, es decir, un valor muy pequeñito de incertidumbre. Pero si me dicen que está a una sigma, pues solamente será el 68%. Está por arriba del promedio, pero no es un buen sistema. ¿Queda clara la explicación de cómo se utiliza esta distribución normal? Sí, profe. Ok, pues fíjense que con esto en mente es como vamos a empezar a resolver precisamente todos los problemas en la siguiente sesión. Vamos a resolver problemas ya muy directos, específicos para poder hacer el examen en las próximas fechas y efectivamente empezaremos a ver rápidamente las distribuciones discretas. Si no tienen alguna otra duda, pues vamos terminando la presentación y nada más recordarles que hice una aclaración ahorita para el examen extraordinario. Cambiaron las fechas, se recorrió un poquito antes, pero ya les puse ahí no en la presentación, sino aquí en el tablón de la plataforma, ya la fecha específica para hacer el extraordinario en caso de que quisieran hacer extraordinario. Yo creo que con lo que estamos viendo en este momento y con lo que terminemos de ver la próxima clase, estaremos redondeando ideas y haremos un examen bastante decente. ¿Hay algún otro comentario hasta este momento? No, profesor. ¿No? ¿Dudas? No, profesor. Muy bien. Si es el sentir de la mayoría, bueno, pues nos estaremos viendo la próxima clase y repasen todos estos conceptos, los que les va a ayudar precisamente a distinguir qué elementos necesitan reconocer en los problemas para poder aplicar la distribución adecuada. Que tengan un excelente día y nos vemos la próxima clase. Gracias igualmente, profesor. Gracias, profesor, igualmente. Profesor, hasta luego.